Esther, preliminares, sueño de Mardoqueo, capítulo 1. El año segundo del reinado del rey Asuero el Grande, el día 1 del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, judío, que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real, era uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. El sueño fue así. Voces y estrépito, truenos y terremotos, perturbación en la tierra. 2 enormes dragones avanzaron, prestos ambos al combate, lanzaron un gran rugido, y a su voz todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos, estremecido por el terror de sus desgracias, se disponía a perecer y clamaba a Dios. A su clamor de una pequeña fuente nació un gran río de abundantes aguas. La luz y el sol surgieron y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Despertado Mardoqueo, después de tener este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en el alcanzar su sentido y saber lo que Dios quería llevar a cabo. Conjura contra el rey. Vivía Mardoqueo en el palacio con Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del palacio. Les oyó sus proyectos, descubrió sus intenciones y se enteró de que estaban dispuestos a poner sus manos en el rey Asuero. Entonces Mardoqueo los denunció al rey, que sometió a interrogatorio a los 2 eunucos, y habiendo ellos confesado la verdad, fueron llevados al suplicio. El rey hizo escribir todo esto para memoria. También Mardoqueo por su parte escribió sobre estos sucesos. Por aquel servicio el rey confió a Mardoqueo un puesto en palacio y le hizo regalos, pero Amán, hijo de Amdatá, del país de Agag, que gozaba del favor real, buscaba la ruina de Mardoqueo y de su pueblo por el asunto de los 2 eunucos del rey. Parte 1. Asuero y Vasti. Banquete de Asuero, capítulo 1. En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días, estando el rey sentado en el trono real en la ciudadela de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en su presencia a todos sus servidores, a jefes del ejército de los persas y los medos, a los nobles y a los gobernadores de las provincias. Les hizo ver la riqueza y la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su grandeza durante 180 días. Cumplido que el plazo, ofreció el rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de 7 días en el patio del jardín del palacio real. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta fijadas por medio de cordones de lino y púrpura en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y mosaicos. Se bebía en copas de oro de formas diversas y el vino ofrecido por el rey corría con regia abundancia. En cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa para que cada cual hiciera lo que quisiera. El caso de Vasti. También la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El día séptimo, alegre por el vino del corazón del rey, mandó a Meumán, a Biceta, a Jarbona, a Bicta, a Abacta, a Cetaria, Carcas, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey Asuero, que hicieran venir a la reina Vasti a presencia del rey, tocada con diadema real, para que vieran la gente y los jefes su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Vasti se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. El rey se irritó sobremanera, montó en cólera y mandó llamar a los sabios expertos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. Hizo pues venir a Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino, y les dijo: ¿qué debe hacerse, según la ley, a la reina Vasti por no haber obedecido la orden del rey Asuero transmitida por los eunucos? Respondió Memucán, en presencia del rey y de los jefes: la reina Vasti no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Vasti, pero ella no fue, y a partir de hoy las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello a los jefes del rey, y habrá menosprecio y altercado. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos, para que no sea conculcado este decreto, que no vuelva Vasti a presencia del rey Asuero, y de él rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino. A pesar de ser tan grande y todas las mujeres honraran a sus maridos desde el mayor al más pequeño, pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey ordenó que se pusiera en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Parte 2. Mardoqueo y Esther. Esther elegida reina. Capítulo 2. Después de estos sucesos, se aplacó la cólera del rey Asuero y se acordó de Vasti, de cuanto había hecho y de lo que acerca de ella se había decidido. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y bellas.
nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas bajo la vigilancia de Ege, eunuco del rey encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno, y la joven que agrade al rey reinará en lugar de Vasti. Le pareció bien al rey, y así se hizo. Había en la ciudadela de Susa un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semeí, hijo de Quis de la tribu de Benjamín. Había sido deportado de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenía en su casa a Hadasa, es decir, Esther, hija de un tío suyo, pues era huérfana de padre y madre. La joven era hermosa y de buen parecer, y al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó por hija. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, fueron reunidas muchísimas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo la vigilancia de Ege. También Esther fue conducida al palacio real y puesta bajo la vigilancia de Ege, encargado de las mujeres. La joven le agradó y ganó su favor, por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Puso también a su disposición 7 doncellas elegidas de la casa del rey y la instaló con sus doncellas en el mejor departamento del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su origen, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Día tras día se paseaba Mardoqueo delante del patio del harén para enterarse de la salud de Esther y de lo que le sucedía. A cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey Asuero al cabo de 12 meses, según el estatuto de las mujeres. El tiempo de preparación incluía 6 meses de tratamiento con óleo y mirra y otros 6 meses con los aromas y perfumes que usan las mujeres. Cuando una joven se presentaba al rey, le daban cuanto pedía y lo llevaba consigo del harén al palacio real. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al otro harén, bajo la vigilancia de Sasgaz, el eunuco real encargado de las concubinas. No se presentaba más ante el rey, a no ser que éste quisiera verla y la llamara expresamente. Cuando a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado por hija, le llegó el turno de presentarse al rey, solo pidió lo que le indicó Ege, el eunuco real encargado de las mujeres. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Esther fue presentada al rey Asuero en el palacio real el mes 10º, es decir, el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella, y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina en lugar de Vasti. Ofreció el rey un gran banquete a todos sus jefes y servidores, el banquete en honor de Esther, concedido además un día de descanso a todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. Amán y Mardoqueo. Cuando Esther pasó como las otras jóvenes al segundo harén, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo. Pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su tutela. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la puerta real. Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey Asuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo, que se lo comunicó a la reina Esther, y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso, resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los dos del madero y se consignó por escrito en los anales en presencia del rey. Capítulo 3. Después de esto, el rey Asuero elevó al poder a Amán, hijo de Amdata, del país de Agag. Lo encumbró y lo situó por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los servidores del rey, adscritos a la puerta real, doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. Los servidores del rey, adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué incumples la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío. Vio Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él y montó en cólera. Y cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contentándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar junto con él a todos los judíos de todo el reino de Asuero. Parte 3. Los judíos amenazados. Decreto de exterminio de los judíos. El año 12 del rey Asuero, el mes primero, es decir, el mes de Nisán, se sacó el pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán por días y por meses. Salió el 12, que es el mes de Adar. Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas de las de todas las naciones, y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlo en paz. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos, yo haré que se entreguen 10,000 talentos de plata a los intendentes para que los ingresen en la cámara del tesoro. El rey sacó el anillo de su dedo, se lo entregó a Amán, hijo de Amdata, de Agag, enemigo de los judíos, y dijo el rey a Amán: la plata te la regalo y pongo también ese pueblo en tus manos para que hagas lo que te parezca. El día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey para escribir, según lo ordenado por Amán,
a los sátrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo del rey y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y para saquear sus bienes en el espacio de un solo día, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero, a los jefes y gobernadores, súbditos suyos de las 127 provincias que van desde la India hasta Etiopía, les escribe lo siguiente. Puesto al frente de muchos pueblos, y siendo señor de toda la tierra, he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder, sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos, ofreciendo un reino culto y en seguridad hasta sus últimas fronteras y haciendo florecer la paz tan deseada de todos los hombres, queriendo yo saber por medio de mis consejeros cómo podría llevar a buen término mis intenciones. Uno de ellos, distinguido entre todos por su prudencia y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán, nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las naciones, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros, con indiscutible acierto, venimos ejecutando. Considerando pues que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes para que no se consiga la estabilidad del reino, hemos decidido que todos los que les han sido señalados a ustedes en cartas de Amán, encargado de nuestros negocios y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz, con sus mujeres y sus niños, por la espada de sus enemigos, sin ninguna compasión ni miramiento, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año, de modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al abismo por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad. El texto de este escrito debía ser promulgado como ley en todas las provincias y fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Por orden del rey partieron los correos apresuradamente. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban en Susa, reinaba la consternación. Mardoqueo y Esther intentan conjurar el peligro. Capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de saco. En todas las provincias, donde quiera que se publicaban la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el saco y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el saco, pero él no quiso. Llamó Esther a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Salió Atac y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real. Mardoqueo lo informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y se informara, y ordenó a la reina que se presentara ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó a decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Regresó Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Esther mandó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro, y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo y éste le remitió esta contestación: no te imagines que, por estar en la casa del rey, te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Esther mandó que respondieran a Mardoqueo: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí, que no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos, y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. Oración de Mardoqueo. Mardoqueo oró al Señor, acordándose de todas sus maravillas, y exclamó: Señor, Señor, Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder, y no hay quien se resista a tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel,
Tú hiciste el cielo y la tierra, cuantas maravillas existen bajo el cielo. Eres Señor de todo, y nadie se te puede oponer, Señor. Tú lo conoces todo, tú sabes, Señor, que no por insolencia, orgullo o pundonor me negué a inclinarme ante el orgulloso Amán, pues gustoso besaría las plantas de sus pies por la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor, y no dicta el orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parte, la que rescataste para ti del país de Egipto. Escucha mi oración, muéstrate propicio a tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría, para que, viviendo, cantemos himnos a tu nombre, Señor. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte ante los ojos. Oración de Esther. Por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad, humilló su cuerpo hasta el extremo, encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo: Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos sus mayores para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Ahora hemos pecado en tu presencia, nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad, para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar, para abrir las bocas de las gentes en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, que no se regocijen por nuestra caída, vuelve en contra de ellos sus deseos, y el primero que se alzó contra nosotros, haz que sirva de escarmiento. Acuérdate, Señor, y date a conocer en el día de nuestra aflicción, y dame a mi valor, Rey de los dioses y Señor de toda autoridad. Pon en mis labios palabras armoniosas, cuando esté en presencia de león, vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate, para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos con tus manos y acude en mí, socorro, que estoy sola, y a nadie tengo sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, sabes que odio la gloria de los malos, que aborrezco el hecho incircunciso y el de todo extranjero. Tú sabes bien la necesidad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza que ciñen mi frente los días de gala, como asquea el paño menstrual, y que no me los pongo en días de retiro, que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, que no he tenido a honra los regios festines, ni bebido el vino de las libaciones, que no tuvo tu sierva instante de alegría, desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Señor, y Dios de Abraham. Oh Dios, que dominas a todos, oye el clamor de los desesperados y líbranos del poder de los malvados y líbrame a mí de mi temor. Esther se presenta en el palacio, capítulo 5. Al tercer día, y una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios, que vela sobre todos y los salva, y tomando a dos siervas y apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido, iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció, perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Angustiado, se precipitó del trono y la tomó en sus brazos y, en tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras, diciendo: ¿Qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, ten confianza, no morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther y la besó, diciendo: Háblame. Ella respondió: Te he visto, Señor, como a un ángel del Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Y diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó, y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó: ¿Qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada, respondió Esther. Si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado, respondió el rey. Avisen inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther, y durante el banquete dijo el rey a Esther: ¿Qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther respondió: Mi petición y mi deseo, si cuento con la benevolencia del rey, y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos, y haré entonces lo que el rey me pide.
Salió aquel día Amán contento y con alegre corazón, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se le levantaba ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo, pero se dominó y, yéndose a su casa, mandó venir a sus enemigos y a su mujer Zeres, y les habló de su gloria y sus riquezas, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había encumbrado, elevándolo por encima de los jefes y servidores del rey, y añadió: más aún, la reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey, a un banquete que ha preparado también para mañana. Estoy invitado por ella, junto con el rey. Pero todo esto nada significa para mí. Mientras vea que el judío Mardoqueo sigue sentado a la puerta real, su mujer Zeres y todos sus amigos le respondieron: manda preparar una horca de 50 codos de altura y mañana por la mañana pides al rey que cuelguen de ella a Mardoqueo. Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó preparar la horca. Parte 4. Desquite de los judíos. Desgracia de Amán. Capítulo 6. Aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las memorias o crónica. Estaba allí, consignada por escrito, la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtán y Teres, los 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Asuero. Preguntó el rey: ¿qué honor o dignidad se concedió por esto a Mardoqueo? Los jóvenes del servicio del rey dijeron: no se hizo nada en su favor. Continuó el rey: ¿quién está en el atrio? Justamente entonces llegaba Amán al atrio exterior de la casa del rey para pedir al rey que colgara a Mardoqueo de la horca que él había hecho levantar. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron: es Amán el que está en el atrio. Dijo el rey: que entre. Entró pues Amán, y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó: ¿a quién ha de querer honrar el rey sino a mí? Respondió pues Amán al rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, deben tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido y un caballo que el rey haya montado y en cuya cabeza se haya puesto una diadema real. Deben darse los vestidos y el caballo a uno de los servidores más principales del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y lo hará cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Dijo el rey a Amán: toma al momento vestidos y caballo, tal como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está en la puerta real. No dejes de cumplir ni un solo detalle. Tomó Amán los vestidos y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo se quedó en la puerta real, mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, entristecido y con la cabeza tapada. Contó Amán a su mujer Zeres y a todos sus amigos cuánto había pasado. Sus consejeros y su mujer Zeres le dijeron: si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que sin remedio caerás ante él. Amán en el banquete de Esther. Todavía estaba hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán rápidamente al banquete preparado por Esther. Capítulo 7. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. También el segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete: ¿qué deseas pedir, reina Esther? Pues te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad del reino se cumplirá, respondió la reina Esther, si cuento con tu benevolencia, oh rey, y si al rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo, y la de mi pueblo, esta es mi petición. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubiera callado. Mas ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Preguntó el rey Asuero a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Respondió Esther: el perseguidor y enemigo es Amán, ese miserable. Amán quedó aterrado en presencia del rey y de la reina. El rey se levantó lleno de ira del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán se quedó junto a la reina Esther para suplicarle por su vida, porque comprendía que de parte del rey se le venía encima la perdición. Cuando el rey volvió del jardín de palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Esther. El rey exclamó: ¿es que incluso en mi propio palacio quiere hacer violencia a la reina? Dio el rey una orden y cubrieron el rostro de Amán. Harbona, uno de los eunucos que estaban ante el rey, sugirió: precisamente la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en casa de Amán y tiene 50 codos de altura. Dijo el rey: cuélguenlo de ella. Colgaron a Amán de la horca que había levantado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. El favor real pasa a los judíos. Capítulo 8. Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther
volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag, y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Ester, que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella: si al rey le parece bien, y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey, y yo misma soy grata a sus ojos, que se escriba para revocar los decretos escritos por Amán, hijo de Amdata, de Agag, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Asuero respondió a la reina Ester y al judío Mardoqueo: ya he dado a la reina Ester la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Ustedes, por su parte, escriban acerca de los judíos en nombre del rey lo que les parezca oportuno, y séllenlo con el anillo del rey, pues todo lo que se escribe en nombre del rey se sella con su sello, es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Sibán, el día 23, y escribieron según las órdenes de Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos montados en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía al rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacaran con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres, y para saquear sus bienes, y esto en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Decreto de rehabilitación. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero, a los sátrapas de los 127 provincias comprendidas entre la India y Etiopía, y a todos nuestros fieles súbditos, salud. Hay muchos que, cuanto más abundantes favores reciben de sus bienhechores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo. Y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, e incapaces ya de poner límites a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios bienhechores, y no solo hacen desaparecer la gratitud entre los hombres, sino que, envanecidos con la jactancia de los que obran el mal, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a la que nada se oculta. Sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad, que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de los negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias irremediables, pues con perversos razonamientos nacidos de su maldad consiguieron engañar la natural nobleza de sentimientos de las autoridades. Y no es necesario, para comprobar todo esto, acudir a las antiguas historias que acabamos de mencionar, sino que basta con observar lo que en nuestra misma presencia lleva a cabo la pestilente ralea de los que indignamente detentan el poder. En consecuencia, nos proponemos procurar en lo sucesivo paz y tranquilidad para todos los hombres de nuestro reino, haciendo los cambios oportunos y juzgando las cosas que se nos expongan con espíritu abierto y benevolente, porque en efecto Amán, hijo de Amdata, macedonio y a la verdad extraño a la raza de los persas y muy alejado de nuestra benevolencia, fue recibido por nosotros como huésped, y tratando con la humanidad que nosotros solemos usar con todos los pueblos, a tal punto que era públicamente llamado nuestro padre y había obtenido el segundo puesto en el reino, y todos se postraban ante él, pero dominado por su orgullo, intentó arrebatarnos el poder y la vida. Comenzó pidiéndonos con toda suerte de falaces argumentos la muerte de Mardoqueo, nuestro salvador y bienhechor continuo, la de Ester, irreprochable compañera de nuestro reino y la de todo su pueblo, para aislarnos por este medio y poder entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos comprobado que los judíos, condenados al exterminio por aquel hombre 3 veces criminal, no son malhechores, sino que se gobiernan por leyes enteramente justas, y que son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que, para bien nuestro y de nuestros padres, mantiene el reino en el más florecido estado. Ustedes pues harán bien, no teniendo en cuenta las cartas que les ha enviado Amán, hijo de Amdata, puesto que el autor de ellas ha sido ahorcado con toda su familia a las puertas de Susa, castigo merecido que sin tardar le ha enviado Dios Señor universal. Pongan una copia de esta carta en todo lugar público y dejen que los judíos se rijan libremente por sus leyes. Préstenles ayuda para que puedan rechazar a cuantos los ataquen el día designado para su destrucción, es decir, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, porque el Dios Señor universal ha mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida. Cuanto a ustedes, judíos, celebrarán con toda suerte de regocijo este día insigne, como una de sus solemnidades, para que ahora y en el futuro sea salvación para ustedes y para los persas de buena voluntad. Y a los que se conjuran contra ustedes les sirva de recuerdos de su ruina. Cualquier ciudad o en general, cualquier provincia que no se conformare a esto será implacablemente aniquilada a lanza y fuego, y no solo será inhabilitable para los hombres, sino también odiosa por siempre para las bestias y las aves. Una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos, y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos salieron con
celeridad y a toda prisa, empleando los caballos de las caballerizas reales según la orden del rey. La ley también fue promulgada en la ciudadela de Susa. En cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura violeta y lino blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Para los judíos todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria en todas las provincias y ciudades. En los lugares en que se suplicaba la orden y edicto del rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta, y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. El día triunfal de los Purim, capítulo 9. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos, pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos porque todos temían a Mardoqueo, dada su influencia en el palacio real y dado que su fama se había extendido por todas las provincias. De hecho, su poder crecía de día en día. Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudadela de Susa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres y además a Pasandata, Dalfón, Aspata, Purata, Adamalías, Andata, Parmasta, Arisai, Aridai y Yesata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amdata, enemigo de los judíos, los mataron, pero no saquearon sus bienes. Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudadela de Susa. Dijo el rey a la reina Esther: en la ciudadela de Susa han matado y exterminado los judíos a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Se seguirá haciendo lo que tú desees, respondió Esther. Si al rey le parece bien, que se conceda a los judíos de Susa que puedan actuar mañana según el edicto de hoy. En cuanto a los 10 hijos de Amán que sean colgados de la horca, ordenó el rey que se hiciera así. Se promulgó la ley en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. Los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender contra sus enemigos sus vidas y su seguridad. Mataron de entre sus adversarios a 75,000, pero no saquearon sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron, convirtiéndolo en un día de alegres festines. En cuanto a los judíos de Susa que se habían reunido los días 13 y 14, descansaron el día 15, convirtiéndolo en un día de alegres festines. Por eso, los judíos diseminados en las ciudades no fortificadas celebran el día 14 del mes de Adar con alegres festines como día de fiesta y se intercambian regalos, mientras que los que habitan en las ciudades celebran su día de gozo y envían regalos a sus vecinos el día 15 del mes de Adar. Parte 5. La fiesta de los Purim. Institución oficial de la fiesta de los Purim. Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto lejanos como próximos, ordenándoles que celebraran todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar, porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos, y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos y de donaciones a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. Amán, hijo de Amdata, de Agag, enemigo de todos los judíos, habían proyectado exterminar a los judíos y hecho el pur, es decir, la suerte, para su ruina y exterminio, pero cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él, y los males que habían meditado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcados él y sus hijos. Por esta razón, estos días son llamados Purim, de la palabra pur. Asimismo, por todo lo relatado en esta carta, por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó, hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que pasaron a ellos, conforme a este escrito y esta fecha, de año en año. Así, estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda su autoridad para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purim, y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y fidelidad, para ratificar en su fecha estos días los Purim, tal como había sido ordenado por el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, añadiendo lo tocante a los ayunos y lamentaciones. La orden de Esther fijó la institución de estos Purim y quedó consignado en el libro. Elogio de Mardoqueo, capítulo 10. El rey Asuero impuso un tributo al país y a las islas del mar. Todas las obras de su poder y su vigor y el relato del encumbramiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció, ¿no están escritos en las crónicas de los reyes de los medos y los persas?
Pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza. Mardoqueo dijo: «De Dios ha venido todo esto, porque haciendo memoria del sueño que tuve, ninguna de aquellas cosas ha dejado de cumplirse, ni la pequeña fuente convertida en río, ni la luz, ni el sol, ni el agua abundante. El río es Esther, a quien el rey hizo esposa y reina. Los dragones somos yo y Amán. Los pueblos son los que se reunieron para destruir el nombre judío. Mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue salvado. Salvo el Señor a su pueblo. El Señor nos liberó de todos estos males. Sobró Dios grandes señales y prodigios como nunca los hubo en los demás pueblos. Por eso, Dios ha marcado dos suertes, una para su pueblo y otra para los pueblos restantes. Y estas dos suertes se han cumplido en la hora, ocasión y día determinados en presencia de Dios y de todos los pueblos. Dios entonces se acordó de su pueblo y dictó sentencia a favor de su heredad. Para estos, los días 14 y 15 del mes de Adar serán días de asamblea, de alegría y gozo delante de Dios por todas las generaciones para siempre en su pueblo Israel». Notas sobre la traducción griega del libro. En el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta relativa a los Purim. Aseguraron que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, de la ciudad de Jerusalén.